Ya está el presidente del Partido Liberal y precandidato a la presidencia de la República, doctor Efraín Alegre. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pero muy bien, muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Contento de compartir con ustedes esta siesta. Efraín, esta situación que estaba comentando William, el tema del tratamiento del pedido de acuerdo constitucional para designar al nuevo fiscal general del Estado, no hubo quórum nuevamente, con lo cual todo hace presumir a que van a chutar para después del 17 de diciembre. ¿Por qué eso? ¿Cuál es tu valoración al respecto o tu análisis? Y yo creo que ahí hay una discrepancia entre sectores. Hay un sector de la oposición que considera que hay que tratar de volver o rechazar la propuesta del presidente por todos los antecedentes que ya conocemos, que no viene al caso repetir, digamos, el proceso de selección de la terna. Pero hay un sector, en este caso del sector de la disidencia colorada, que ellos no quieren tratar. Ellos prefieren que esto pase para más adelante o para después de las internas de los partidos. ¿Por qué eso? Esa es la realidad. Yo la verdad que no entiendo bien cuál será el cálculo, la conveniencia de esa estrategia, pero esa es la que, por eso no tuvimos quórum hoy. Pero sería una carta de negociación. Y podría ser, ¿por qué no? Es un tema muy relevante, un tema importante, la Fiscalía General del Estado para los próximos 5 años, no, desde luego. El Ministerio Público, sabemos nosotros de la relevancia que tiene en la política del Paraguay. El Ministerio Público es un instrumento político más que jurídico últimamente, así que imagínate lo importante que será sobre todo para el poder lograr poner una persona que responda al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿Crees que podría ser un cálculo que hacen desde la disidencia colorada diciendo lo siguiente: si ganamos las internas, podría ser una prenda de paz, de negociación con Cartes para lograr ese abrazo republicano y que Cartes entre con todo apoyando la campaña de Mario Abdo? Y mira, puede ser, yo creo que todos los cálculos que uno puede hacer son posibles, porque no sabemos realmente cuál es la razón que mueve a esta estrategia, pero esa es la realidad. Puede ser, ¿por qué no? Claro que sí, puede ser. ¿Y tu posición personal cuál es al respecto? Mira, para mí tiene que ser tratado y rechazado, digamos, porque es lo que corresponde. Y tener una cuestión pendiente, sin resolución, no me parece, a pesar que en el Paraguay es muy frecuente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Recordará un defensor del pueblo que continuó en su mandato, creo que... Casi 10 años. Casi 10 años, ¿verdad? No, ya perdí la cuenta. Digamos, hay prácticas de esa naturaleza, pero que no son buenas para la institucionalidad, ¿verdad? Y si se rechazara esa candidatura propuesta, ¿serías partidario de que se haga el nuevo proceso de llamamiento con un nuevo gobierno o todavía dentro de este periodo constitucional? Puede ser dentro de este periodo constitucional, nada le impide en términos legales constitucionales, pero tiene que ser una nueva terna. Tiene que ser una nueva terna, tiene que volver al Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿estás de acuerdo con todo este proceso que se da para elegir a un fiscal general? No estoy de acuerdo. ¿Y qué se tendría que modificar? Pero no el fiscal, todo el sistema judicial. Yo creo que mira, una de las cosas que nosotros planteamos concretamente para el 2018 es revisar el sistema de justicia del Paraguay. No solamente cambiar los ministros de corte o fiscal general o lo que fuera. Acá hay un sistema que funciona totalmente domesticado por el poder político, controlado por el poder político. Este sistema va a seguir produciendo esta misma justicia, una justicia domesticada y corrupta. Bueno, ¿y cuál es la propuesta concretamente para...? Yo creo en la carrera judicial. Yo creo que este sistema ha fracasado. Todos estuvimos muy entusiasmados en el 92. Creo que se pensó que el Consejo de la Magistratura iba a ser un organismo plural, que iba a contener a la política, porque había representantes de las universidades, porque se elegía entre los abogados, pero la realidad no fue esa. Al final vos ves que la elección
del representante del Consejo de la Magistratura son elecciones partidarias. No son elecciones gremiales. Lo mismo pasa con las universidades. Entonces es un consejo totalmente politizado. Y en este momento, y eso es el consejo, y lo mismo pasa con el jurado. Lejos de significar un organismo de control a los magistrados por sus actuaciones judiciales, se convierte en un elemento de presión. ¿Sí? En primer lugar, de presión para aquellos que no se alinean a los pedidos de los padrinos, digamos, o se convierte por un lado, y por el otro lado se convierte en una garantía de impunidad para aquellos que, digamos, están en la línea que se les pide. Entonces, el sistema no funciona. Este sistema va a seguir produciendo esta misma calidad de justicia. Tenemos que cambiar el sistema. Desde luego que no es un tema que lo vamos a resolver de la noche a la mañana, porque una carrera judicial tiene todo un proceso de ir, pero bueno, alguna vez tenemos que empezar. Yo creo en la carrera judicial. Pero buscar mecanismos que puedan blindar de la política. Desde luego que siempre la política va a tener algunas incidencias, en todo el mundo es así, sobre todo para la designación de los ministros de corte, para la designación fiscal general del Estado, pero todo el sistema judicial sometido a la política produce lo que tenemos hoy. Y justamente con relación a este tema que estabas mencionando, el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que fue el tema que la semana pasada ocupó la mayor atención informativa y política también. En el Senado, en la sesión extraordinaria que se convoca para tratar este tema de un pedido de sanción a González Daer, miembro del jurado de enjuiciamiento hace muchísimo tiempo, y probablemente el factotum del jurado de enjuiciamiento desde hace más de una década, se salvó con un voto donde dicen desde el Frente Guazú, nosotros nos abstenemos porque teníamos una tercera propuesta. Vos que fuiste legislador sabes perfectamente bien que no funciona así. Cuando hay una sesión extraordinaria se convoca sobre un tema y sobre ese tema que se vota a favor o en contra. Sí. No se puede presentar otro tema diferente en la sesión. Se salvó González Daer con la abstención del Frente Guazú y con un voto cómplice de un sector del Partido Liberal. Sí. Muchos decían que fuiste muy duro con el sector interno del Partido Liberal, pero de alguna manera intentaste poner un bálsamo con relación a la posición del Frente Guazú. No, yo no pongo bálsamo. Lo que pasa es que son circunstancias diferentes. Yo soy presidente de los liberales, yo no soy el presidente del Frente Guazú. El Partido Liberal fija una posición para el Partido Liberal, para los liberales. Nosotros no podemos obligarle a otros, nosotros podemos recomendar una actuación a los liberales, no a... En la alianza estamos 14 partidos, ¿verdad? Entonces, yo desde luego fui firme y duro con relación a la posición del partido, porque eso compromete a los liberales, en primer lugar. Entonces, eso es muy claro. Ahora vamos a lo otro, el tema del Frente Guazú o cualquier otro sector aliado que tenga una... Bueno, nosotros estamos en una alianza en construcción. Yo discrepo con la posición que ellos asumieron. A mí me parece que no es la que esperábamos también. A mí también me sorprendió. Yo no esperaba esa posición del Frente Guazú. Pero convengamos que nosotros estamos en una alianza que tiene 45 días. Estamos en un proceso de conformación y consolidación de esta alianza, más que consolidación, de conformación, donde una de las instancias que debemos, y esto señala con la mayor urgencia posible, generar es la del comité político, así como tiene el partido, el directorio, un comité político donde resolver los temas políticos, sobre todo estos temas que son sensibles y trascendentales, de tal manera que podamos discutir y tomar posiciones en conjunto y presentarnos de esa manera en el Congreso. Pero esa es la realidad. Mi posición, desde luego, no puede ser la misma con relación a otros partidos. Yo no tengo ninguna, yo no puedo imponer una línea política a otros partidos, por más que integren nuestra alianza. Puedo discrepar con ellos, pero mi obligación como presidente del partido sí refiere diferente con relación a los parlamentarios liberales. Decían del sector disidente del Partido Colorado
ya deslizando lo que podría ser la construcción de un discurso crítico hacia la alianza, es decir, bueno, esto es nuevamente lo que nos va a presentar la alianza como proyecto de gobierno. Pero con esa teoría yo creo que hay que ser cara dura, hay que ser, digo, el Partido Colorado pues no puede hablar, digamos, reclamando posiciones del Partido Colorado. Si ustedes ven no solamente su historia, sino este mismo periodo de gobierno, ha tenido la mitad del partido para un lado y la otra mitad para el otro. Con ese criterio, el Partido Colorado no podría existir como partido, ¿verdad? Si ese es el criterio de ellos. El hecho que nosotros tengamos discrepancias, desde luego que van a haber discrepancias en una alianza, pero no es privativo ni exclusivo de una alianza. Ahí tener los partidos, y para acá más irnos lejos, el Partido Colorado, como me referís, que ellos están abriendo ese discurso, Partido Colorado, este Partido Colorado el que le ha matado a un vicepresidente por cuestiones internas. O sea que tan lejos de poder dar cátedras precisamente de administración de conflictos y de administrar, sobrellevar las diferencias internas. Así es que a mí eso no me preocupa. Es lógico que hayan algunas discrepancias, es mejor que no, que busquemos los mecanismos, pero desde luego que van a haber discrepancias en algunas cuestiones. Yo creo que en esta podríamos haber evitado. Yo creo que si hablábamos, si teníamos un comité, yo creo que la construcción de la alianza, Camilo, no es una tarea sencilla, digamos, es un proceso. Hay que admitir que el Paraguay viene de un bipartidismo. Esa es la historia del Paraguay, ¿verdad? Hoy, a partir del 2008 surge, digamos, la alianza a través de una serie de movimientos, de partidos que se van conformando y van logrando consolidarse, digamos, dentro de la sociedad. Entonces hoy surge una primera experiencia, fue el 2008, esta que la estamos construyendo en este momento, yo creo que es la que lo podemos hacer con la riqueza que representa la experiencia en los aspectos positivos y sobre todo en aquellos aspectos donde tuvimos grandes problemas. Mira, claro que sí, eso forma parte de un proceso. Una pregunta típica y clásica que se hacen en épocas electorales es: ¿quién preferís que gane? ¿Fulano o Sultano? ¿Santiago Peña o Mario Abdo? Y la respuesta clásica también es: no me meto en las internas de otro partido. Entonces ahorrémonos esa pregunta y esa respuesta. Sí. Vamos a escenarios. Sí. Si fuera Santiago Peña el candidato que gana las internas del Partido Colorado, ¿por qué alguien que está mirando por qué proyecto político optar tendría que optar por un proyecto encabezado por Efraín Alegre y no por un proyecto encabezado por Santiago Peña? Fíjate, es la misma respuesta para cualquiera de los candidatos que gane. El que gane esta interna va a representar un proyecto que tiene 80 años en el Paraguay. Esa es la realidad. O sea, acá en 2018 va a ser una disputa por dos proyectos. Un proyecto del continuismo, cualquiera sea el que gane. El modelo construido desde el 40, ¿verdad? Casi de manera ininterrumpida, salvo un pequeño intervalo, ¿verdad?, del gobierno. Eso va a representar cualquiera de los que ganan. Es la defensa, no es que va a representar porque tiene la carga de su historia, no, porque va a representar la defensa. Ellos van a defender ese modelo, ese es el modelo conservador. Ellos van a defender a capa y espada, mantener este modelo económico, este modelo político, este modelo que ha producido los niveles de desigualdad que conocemos, los niveles de pobreza que conocemos, de exclusión. Este es el modelo que vamos a enfrentar en el 2018. Aunque Mario Abdo plantea que su proyecto enarbola una crítica a este modelo y que tienen otro modelo. Que todos, ellos siempre tienen una crítica al modelo, pero tiene 80 años su modelo, nunca cambiaron el modelo. 80 años tienen. O sea, gane Santiago Peña o gane Mario Abdo, la crítica que hace Efraín Alegre representan a un modelo que tiene décadas de pervivencia en Paraguay. Y es un modelo que hay que cambiar, que ya no se sostiene en el tiempo. Por eso el 2018 es importante. Este modelo no se sostiene porque genera cada vez más pobreza. Este gobierno que ha tenido la aprobación para los endeudamientos fantásticos que ha hecho, ¿verdad?, se le ha aprobado todo, ha generado más pobreza. Hay casi 200.000 nuevos pobres o pobres extremos en este gobierno.
Y los niveles de desigualdad que existe hoy en el Paraguay, la pobreza, están llegando a niveles que estamos rayando la confrontación, y eso es grave, la radicalización. Ese es el producto de este modelo, y eso es lo que tenemos que cambiar. Cualquiera de los dos representan este mismo modelo. Aunque Mario Abdo haya estado, el sector también que lidera Mario Abdo haya estado muy de cerca en las jornadas de lucha contra la enmienda. Ahí estamos en una cuestión de orden político. Ellos, hay que decirlo, defendieron los principios constitucionales, la democracia y la libertad. Eso sí, es cierto, lo ha hecho Mario y su equipo político. Pero eso es una faceta. Estoy hablando de todo el modelo económico que se ha instalado y se ha construido durante estos años, los 80 años. Y saliendo entonces del plano de la confrontación Alianza versus Partido Colorado, que entiendo que planteas vos, tanto Mario Abdo como Santiago Peña son dos variantes del mismo modelo, como que dos caras de una misma moneda. Al interior del Partido Liberal, donde todavía hay una disputa electoral pendiente que tiene que resolverse el 17 de diciembre, ¿qué te diferencia del otro candidato, de Carlos Mateo Valmelli? ¿Por qué el liberal que tiene que irse a votar el 17 de diciembre para elegir el candidato a presidente de la Alianza tiene que optar por Efraín Alegre y no por Mateo Valmelli? Porque finalmente es una opción de uno u otro. Pero por supuesto. Bueno, la gente nos va a acompañar y la gente que nos va a votar porque nosotros representamos un proyecto político que recuperó en primer lugar un tema central, la vocación de poder del Partido Liberal Radical Auténtico, que es fundamental. Un partido sin vocación de poder es un partido para ser segundo, es un partido para negociar con los que detenta el poder. Nosotros cambiamos esa línea política, nosotros instalamos un partido con vocación de poder, que busca el poder, que trabaja, y hemos logrado éxitos muy importantes en ese sentido. Imagínate que nosotros hemos logrado lo que tal vez nadie pensó que lo íbamos a lograr, que es unir prácticamente a toda la oposición. En el 2013 nosotros nos presentamos a competir con 4 candidaturas en la oposición. Estaba Ferreira, estaba Aníbal Carrillo por el Frente Guazú, Carrizosa y nosotros, 4. Si estábamos unidos ganábamos. Hoy estamos todos unidos. Hoy podemos decir que el 2018 va a ser la disputa, por eso es lo que decíamos antes, entre dos modelos. El modelo de 80 años y una nueva propuesta que significa un Paraguay más inclusivo, con justicia social, un Paraguay más justo. Esa es la gran. Por eso a nosotros los que nos voten nos van a votar por eso, porque hemos dado al partido la esperanza de la victoria en el 2018. La gente hoy ve efectivamente que hemos construido un proyecto político para ganar el 2018. Y esta tensión que existe dentro del Partido Liberal, fractura prácticamente entre el sector liderado por el senador Llano y los sectores que están en torno a tu candidatura, ¿pensás que después de las internas no podrían hipotecar las chances de una candidatura? Yo no creo, por una razón muy sencilla. Las disputas de algún parlamentario, de algunos liderazgos con relación al proyecto del partido, no tiene el acompañamiento ciudadano. Las posiciones asumidas por el partido, por nuestra conducción, son acompañados casi de una manera unánime por el pueblo liberal. ¿Qué es lo que quieren los liberales? ¿Qué es lo que querían los liberales? Querían un partido que dispute efectivamente el poder, vocación de poder. ¿Qué es lo que querían? Un partido que sea la alternativa al cartismo, que sea oposición, que controle. Eso es unánime. Uno hace una encuesta y le dice: ¿usted qué quiere, que nosotros vayamos a votar con Cartes o que queremos que le enfrentemos a Cartes? Y todo, nadie te decía que vaya a apoyar las Cartes. El resultado de las internas, con lo cual se construye una alianza, tiene el gran consenso de todos los liberales. Los liberales dicen: es lo que hay que hacer. Los liberales van a votar. Ahora, que haya algún líder que se pueda enojar, que pueda estar puede haber, pero no tendrá acompañamiento de la ciudadanía. No, una cosa diferente es lo que vos ves dentro del Partido Colorado, es diferente. Hay sectores internos que dicen: si gana fulano, olvídate, nosotros, y alto porcentual, según las encuestas.
¿Cómo podrían altos ser? porcentuales. Suponiendo que se dé el siguiente resultado. Gana Efraín Alegre las internas del 17 de diciembre para la candidatura presidencial, pero la candidatura nacional de la lista nacional de senadores es ganada o triunfa el equipo joven. Y es Blas Lanzoni el que encabeza la lista de senadores del PLRA. Yo no creo que Lanzoni ya no pueda ganar la suponiendo que se dé eso. ¿Por qué? No, y porque veo que hay otros movimientos que tienen mucha fuerza. Nosotros, es cierto, somos una gran mayoría, pero estamos con muchas candidaturas de senadores. Tenemos algo así como 8 o 10 listas de senadores, lo que significa que si nosotros tomamos como referencia los 15 primeros senadores, seguramente van a ser de nuestro sector 13, más o menos 12. Esa va a ser la diferencia. 12 a 3. La cantidad de senadores. ¿Pensás que el equipo de la otra lista? 2 o 3. Sí. Así va a ser. Y ¿No te parece subestimarle? No le subestimo. Yo te estoy hablando de lo que dicen las mediciones que hay por ahí. De todas maneras, independientemente a que no tenga 3, tenga 4, ponerle. De todas maneras, lo que eso no afecta. Esos estarán integrados todos en una lista del partido. Entre los 15 primeros, que ellos tengan 3 o que tengan 4, no cambia la historia. De ser así, sí. Sí, pero de ser diferente. Anotá, vamos a hablar de esto. Así va a ser. No, en serio te digo. No, pero es que no, es que fíjate. Anotamos, William. Sí. Anotá. Hacemos apuestas. De los 15 primeros, queda la grabación. De los 15 primeros, en serio te digo. No, es que yo no estoy inventando nada, es lo que dicen las mediciones. Porque finalmente son varios movimientos quienes se presentan allí y sí, ellos por van eso en un solo equipo. Ya sé, claro, pero se integran para la lista de senadores. Por eso te digo, de los 15 primeros que ingresan, claro, de la lista de Lanzoni, entrarán estos que digo, la lista de Dionisio entrarán unos cuantos, la lista de Salim Busarqui entrarán otra partida, de la lista de Ancho entrará otra partida, de la lista de Tito Zaguer, la lista de Víctor Río, en fin. Pero sumar, agarrar segundo al 15 todos los que ingresan, bueno, seguramente 12 serán de nuestro sector. Anotamos, William. Sí, señor. ¿Te ratificás en todo lo que habías dicho contra José Ortiz con respecto a lo ocurrido el 31 de marzo y el 1 de abril? Pero fíjate que ahora con toda la documentación que se tiene, ¿verdad? Es más que evidente que el verdadero ministro del Interior es José Ortiz. Era y es, y sigue siendo, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahí tenemos el cruzamiento de llamadas de esa misma noche del 31 de marzo. La cantidad, en estos días se publicó la cantidad de, creo que tiene comunicaciones como algo así de 60 o 48 comunicaciones con Sotelo. Y Canilla ni qué decir, ¿verdad? Y esa misma noche, minutos antes de atropellar el partido, quien habla con Sotelo es José Ortiz. Y inmediatamente Sotelo le llama a Cartes. Yo supongo que para ratificar de que esa es la decisión. Imagínate, atropellar un partido es una decisión muy difícil para un policía. ¿Vos crees que un comandante de policía vaya a atropellar un partido sin orden judicial una madrugada por espontánea por iniciativa propia? Jamás, nunca. He hablado con policías consultando cómo funciona, todos me dijeron jamás, ni para pasar por enfrente. Eso es un operativo, 7 móviles, 25 policías coordinados, llegan, atropellan, llegan disparando a matar a balazos, porque así llegaron. Y hay uno que es el más representativo, aquel que se viene y golpea la puerta, ¿verdad? Ese llega, no le preguntó a nadie, no es que llegó ahí y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer? No, ese llega, se tira a la camioneta y se va, atropella la puerta. Así llegaron todos, a balazos. Esa es la realidad de lo que pasó el 31 de abril, claro que sí. Y José Ortiz tiene muchas cosas que explicar. La semana pasada estaba visitando el Senado de la Nación, José Ortiz, pero en su papel de gerente general de Tabesa, el representante del gremio de los tabacaleros. Está en discusión en este momento una modificación a la ley que gravaría con un impuesto mayor la producción de tabaco, y también se crearía un sistema de trazabilidad para saber
dónde y cuánto se produce y dónde finalmente termina siendo consumido. ¿Cuál es tu posición política con respecto a este tema? ¿Debe ser aumentado o no el impuesto al tabaco? Absolutamente, claro que sí. Por supuesto que sí. Y aplicarlo a la salud pública, que es donde hay una necesidad urgente. Como nunca se ha perdido lo que se avanzó en el gobierno anterior, se ha perdido totalmente en este gobierno. Y bueno, yo creo que desde luego basta comparar un poco lo que están pagando en la región. Somos el país donde menos aplicamos a un sector que finalmente también impacta en la salud pública, porque el cigarrillo genera un gran gasto al Estado en atención a los ciudadanos. Pero dicen desde el gobierno, los sectores oficialistas, que aumentar el impuesto al tabaco lo que haría significaría cortar la competitividad que tiene el tabaco paraguayo en comparación con otras industrias tabacaleras. Y eso terminaría en desmedro de gente que tiene trabajo y depende de la industria del tabaco. Eso no es cierto, porque sabemos que la competitividad de Tabesa es del contrabando. O sea, ¿de qué competitividad me hablan? O sea, ¿a dónde? Ellos no entran ni al Brasil ni a Centroamérica a través de la exportación. Son todos operativos de contrabando. ¿Contrabando de quién? Y de los cigarrillos de cártel. Pero ellos dicen que venden aquí en territorio nacional. No importa, es el viejo esquema, desde luego. Hay todo un esquema que está montado para evadir responsabilidades, pero no importa eso. Lo cierto y concreto que su mercado no es el mercado nacional. Y el mercado que ellos acceden no es por la exportación, es por el contrabando, sea como sea quien sea el que lleve, ¿no? Entonces digo porque menciona la competitividad, ¿verdad? Absolutamente. Ahora, si llegas a la presidencia, Efraín Alegre, ¿qué harías para cortar eso precisamente? O sea, ¿cuál sería la acción concreta? Mira, la acción concreta te voy a decir. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros en el Paraguay lo podemos resolver rápidamente y nosotros solos, ¿verdad? Como es el caso de la inseguridad que se vive en las calles, que te asaltan a los jóvenes, que el celular y toda esta tragedia, porque es gravísimo, pero son situaciones que uno lo puede hacer desde el gobierno, igual que también el caso del EPP. Ahora bien, el crimen organizado que se ha instalado en el Paraguay tiene otras características y otras condiciones. Combatir, y eso significa, y eso está vinculado al narcotráfico y está vinculado al contrabando de cigarrillos, ¿verdad? El PCC opera directamente en estos sectores. Entonces, ahí necesitamos un acuerdo. El Paraguay necesita un acuerdo con Brasil, necesita un acuerdo con Argentina, necesita un acuerdo con países que puedan cooperar en combatir el crimen organizado. Solos vamos a estar con muchos problemas, sobre todo porque sabemos que todos estos negocios vinculados al crimen organizado impactan, o sea, están movidos una parte y la parte principal desde el Brasil, ¿verdad? Sabemos que toda la marihuana que se produce en Paraguay es para el Brasil, ¿verdad? El cigarrillo, entre otros lugares donde va, pero mayoritariamente está pasando al Brasil. Entonces, y el crimen organizado que nos llega y que nos impacta severamente viene del Brasil. Entonces, nosotros necesitamos no solamente recuperar la fuerza, la operatividad y el equipamiento adecuado de nuestras fuerzas de seguridad, que significa la policía y las fuerzas armadas, sino además, porque fíjate, nosotros no tenemos ninguna capacidad de control de nuestros ríos, o sea, no tenemos nada, embarcaciones para poder patrullar directamente. Eso es un festival, ahí pasa de todo, ¿verdad? Desde tomate, cebolla hasta cigarrillo, marihuana, lo que vos quieras. Lo mismo pasa en el aire, no tenemos ninguna capacidad de control tampoco. Entonces, necesitamos mejorar, invertir en nuestras fuerzas de seguridad, modernizar, pequeñas pero eficientes, y necesitamos un acuerdo de frontera con Brasil, con Argentina, en fin, con todos los países que puedan cooperar y que están interesados a combatir frontalmente la delincuencia. Solos nos va a ser muy difícil. Y con respecto al nivel, con esto termino, para ver nomás la magnitud. Estas fuerzas
tienen la capacidad de tomar una ciudad como lo hicieron Ciudad del Este, y me decía un embajador muy importante de un país muy importante en el Paraguay, me dice, y lo pueden hacer también, pueden tomar también Asunción si es que tuvieran interés de hacerlo. O sea, no es un tema menor el de la presencia del crimen organizado en el Paraguay. Un tema que hablábamos con los otros candidatos, Santiago Peña y Mario Abdo, tenía que ver con relación al tema de la política de endeudamiento que se asumió en este gobierno. El relato oficial dice que es necesario endeudarse para poder invertir en infraestructura, que sin esa deuda no sería posible hacer esa infraestructura. Si vos llegaras a acceder a la presidencia de la República, ¿cuál sería tu política con relación a este tema del endeudamiento, sea bajo el argumento que sea? Sí, desde luego que los países necesitan endeudarse para invertir. El problema es cómo se invierte finalmente y en qué se invierte y cuáles son los niveles de endeudamiento. Nosotros, una de las cosas que tenemos que ver bien, Camilo, es qué vamos a hacer con esta deuda que vamos a heredar. Tremendo clavito nos va a dejar este gobierno. No es poca cosa, porque acá se habla, yo veo lo que se publica de endeudamiento, se habla de 2.750 millones de dólares que subió a 6.000. O sea, no son cifras reales, son 6.000 las que hoy ya están en ejecución las deudas. La deuda no es 6.000, 6.700 creo que por ahí. Son más de 9.000 millones de dólares el nivel de endeudamiento, que ya está aprobado con el Congreso. Todavía no se computa porque todavía, por una cuestión de gestión, todavía no se ejecutó. Pero si tomamos el nivel de endeudamiento aprobado por el Congreso, estamos en 9.000. Imagínate vos. Entonces, no, es un tema que debemos tratarlo con mucha delicadeza y sobre todo los resultados. Acá hay unos datos muy interesantes sobre el endeudamiento, porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Para qué nos endeudamos? ¿O de qué nos sirvió el endeudamiento? ¿Verdad? Nos sirve para generar empleo, porque finalmente es infraestructura, pero infraestructura para pensando en el desarrollo, un desarrollo que significa oportunidades. A ver un poco si tengo acá los datos. Te quiero dar un dato muy interesante, creo que tengo acá, que es lo que hay que analizar en el endeudamiento. Si no se contrata por la vía de la deuda los recursos necesarios para invertir en infraestructura o lo que sea, ¿de dónde obtener esos recursos económicos? Lo que pasa es que el hecho de la necesidad de la infraestructura no significa que uno tenga que endeudar más allá de la capacidad de pago. Hay que analizar bien la capacidad de pago. Te pregunto esto por el tema que preguntábamos a dos candidatos y los dos nos decían que no estaban de acuerdo con una reforma tributaria. Porque ningún candidato quiere hablar de reforma pero tributaria ¿vos qué pensás? En un proceso electoral. ¿Cuál es tu posición política? Nosotros decimos claramente que el 2018 tiene que ser un tiempo de un gran debate nacional en varios temas, que requerirá un gran pacto, un gran contrato social, que no significa precisamente una reforma constitucional, un gran entendimiento. La justicia, ¿esto qué decimos? Esto no es fácil transformar la justicia, ¿verdad? Cambiar el sistema de justicia. Este tema que hablábamos recién de la inseguridad, es un tema que va a requerir un entendimiento como se ha hecho en otros países, ¿verdad? El problema del crimen organizado debiera ser un problema de todos los partidos, no tendríamos que estar discutiendo, tendríamos que estar todos cooperando. Entonces, un acuerdo que nos permita establecer lo que necesita el Paraguay para combatir, y eso significa, desde luego, en primer lugar, es presupuesto. Porque al final todo lo que vamos a hacer da un poquitito de vuelta y terminamos con el presupuesto, significa recursos. Entonces, necesitas hoy en el Paraguay revisar un poco todo lo actuado en esta transición y acordar de aquí a 5 o 10 años, o por lo menos un presupuesto quinquenal para estos temas. Y ahí hay que hablar también del tema fiscal. Claro que hay que hablar del tema fiscal. ¿Del tema de la reforma tributaria? Claro que hay que hablar de la reforma tributaria, pero dentro de un entendimiento amplio de todos los de sectores y de partidos. Algunas preguntas puntuales porque se nos va el programa. Sí. Con relación a la ley de APP, ¿qué harías? Tiene que pasar por el Congreso. Como Entonces, dice la Constitución. ¿implicaría modificar la ley de alianza público-privada actual? Absolutamente. Se tiene que cumplir la Constitución. La Constitución dice claramente que debe ser aprobado por el Congreso. ¿Y con relación a la presencia de las FTC en el norte del país? Tenemos que trabajar
en la fuerza de seguridad, hay problemas en la fuerza de seguridad, tenemos que trabajar en mejorar la fuerza, la inteligencia. No, pero los militares van a seguir en el norte. Pero claro la que fuerte, la fuerza de tarea conjunta como tiene que seguir. Pero mira, Efraín, Leo Rubín, que sería tu vicepresidente, plantea la eliminación de la fuerza de tarea conjunta. Yo no creo que se tenga, al contrario, toda la fuerza disponible para combatir a este tremendo problema que tiene el país, que se llama el EPP, tiene que estar ahí. Pero tiene que ya combatir, no hacer negocios como hoy, en primer lugar. Y también un tema central, por eso nosotros decimos uniforme verde y uniforme blanco, hay que ir con una presencia del Estado en el tema salud, educación y proyectos productivos. ¿Cómo harían para resolver esto? Si es que se gana el gobierno. Efraín Alegre dice continuamos y Leo Rubín dice tenemos que terminar con esto. Y tenemos que sentarnos a hablar como corresponde para cualquier cuestión. Tenemos que llevar gente que vaya a trabajar. Acá lo más grave del EPP es el apoyo que tiene de la gente en torno a ellos, la simpatía de la ciudadanía, de ese sector, del campesino. Eso es lo más grave. El EPP no son más de 30, 40 efectivos. Pero ¿dónde está la fuerza de ellos? La gran simpatía que goza con todo, por la ausencia del Estado. Por eso ahí hay que ir con mucha presencia del Estado, con proyectos educativos, sobre todo proyectos de desarrollo económico. Esa es una tragedia. Siempre se dijo, nunca se hizo. Por eso esa simpatía hacia estos sectores, que seguramente son mucho más solidarios, dejarán cosas por ahí que hace que la gente acompañe o simpatice con ellos, o que se conviertan en parte de la logística de estos grupos, ¿verdad? Cuando tuvimos la visita aquí de Mario Abdo, también la visita de Santiago Peña, le consultábamos esto, ¿verdad? Y bueno, Santiago Peña va a seguir la línea del oficialismo en caso de que ganara, porque sabemos que la colocación de bonos, la alianza público-privada, la presencia de los militares en el norte, bueno, fue un plan de este gobierno que se implementó. Cuando le consultábamos a Mario Abdo, él decía, vamos a seguir con la deuda, porque un país, para que se pueda desarrollar, para que podamos hacer obras, se tiene que endeudar. La alianza público-privada va a continuar, pero tiene que pasar por el Congreso. La fuerza de tarea conjunta también va a continuar, pero con algunas modificaciones que termina siendo la misma propuesta que acabo de escuchar de Efraín Alegre. No sé si es que me das la razón, Gabriel. Esa es la cuestión. El problema que en el Paraguay no es un problema de discursos y de dichos, sino de hechos. Claro que muchas cosas se van a repetir. Los candidatos andan repitiendo, mira, desde años. La cuestión es quién va a hacer lo que dicen. Ahí está, acá el debate en estas próximas elecciones no va a pasar a ver por lo que quién dice uno o otras cosas. Si la gente, ¿qué decía Cartes? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Que jamás, que la reelección, lo primero que planteó, ningún presidente llegó a los límites extremos de Cartes en materia de reelección. Todos plantearon, todos vieron, midieron la temperatura y violín en bolsa se retiraron a tiempo porque dijeron la gente no quiere, ¿para qué vamos a entrar? El único que persistió de una manera fuerte, prepotente al extremo de matar gente fue Cartes. Entonces, eso de lo que dice dice el otro, son muchas historias. Te voy a decir un dato muy importante que te quería decir que no estaba encontrando acá. El caso del endeudamiento. Fíjate acá en el periodo de la alianza, ¿cuál fue el nivel de inversión anual? Se aumentó a un 27% la inversión contra un aumento del endeudamiento del 3%. 27% de inversión se creció. En este gobierno, ¿qué pasó? Exactamente al revés. La inversión anual creció solamente 2%. Contra el 110% de endeudamiento. Fíjate lo que es. Entonces, el endeudamiento, hay que ver la calidad del endeudamiento. ¿Para qué te endeudas y dónde va ese recurso? ¿Qué va a generar ese endeudamiento? Esa es la gran discusión. Efraín Alegre, gracias por la visita. A ustedes, muchas gracias. Realmente pasamos muy bien.
estamos a las órdenes cuando quieran. Están anotadas ya algunas cuestiones, ¿eh? ¿Eh? Vamos a... La apuesta queda para después del 17. Ah, sí, y totalmente. después otras cuestiones que vamos a ir analizando y desmenuzando en el correo de la semana. Con mucho gusto. Gracias ¿Cómo no? por la visita. A usted. Desmenuzando en el correo de la semana. Con mucho gusto. Gracias ¿Cómo no? por la visita. A usted. Desmenuzando en el correo de la semana. Con mucho gusto. Gracias ¿Cómo no? por la visita. A usted. Desmenuzando en el correo de la semana. Con mucho gusto. Gracias ¿Cómo no? por la visita. A usted. Desmenuzando en el correo de la semana. Con mucho gusto. Gracias ¿Cómo no? por